El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una emisión más de su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Desde ya les invitamos para que a través de las redes sociales usted transmita a sus conocidos sobre esta programación, que siempre son mensajes de bendición para aquellos que lo escuchan, porque es la palabra de nuestro Señor. No es mi palabra, es la palabra del Señor. Así que le convidamos para que usted también sea parte de este grupo de evangelizadores de Querigma de Amor. Hoy vamos a hablar de la fidelidad a la iglesia. Hay mucha gente que suele decir, yo amo a Cristo, pero no amo a la iglesia. No soy cristiano, no soy católico. Pero se nos olvida que así como cada uno de nosotros tiene una madre, por más que yo diga que no amo a mi madre, por lo que sea, es mi madre. Y lo mismo podemos decir del padre. Por más que yo niegue a mi padre por las razones que sean, es mi padre. Lo mismo pasa en la iglesia. En la iglesia entramos por una gracia especial. Esa gracia que nos configura como hijos de Dios. Y el ser hijos también nos hace ser herederos. Herederos de la herencia que Cristo nos ganó. Y coherederos con Él mismo. Y esa gracia es el bautismo. El bautismo nos hace hijos de Dios. Ahora, en esta iglesia ciertamente hay de todo. Es como un jardín donde solamente hay un solo estilo de flores. Quizás no sea lo mismo que un jardín con variedad de flores. Por eso hablamos jardín, es decir, hay una variedad de flores que hace hermoso el jardín. En ese aspecto, también en la iglesia hay diversidad de carisma, diversidad de servicios, y no todos podemos estar en todas las cosas. Lo importante es que donde usted esté, sea fiel a lo que Dios le ha dado. En otra palabra, si yo tengo un carisma, yo tengo que ejercer ese carisma porque es un servicio. Yo podría cómodamente decir, sabe, hoy no voy a hablar, hoy me voy a callar. Pero el trabajo, el ministerio que Dios me confió es el ministerio del anuncio. O sea, la razón de mi sacerdocio es servir primero en el sacramento o en los sacramentos, porque es darle a la iglesia, como encargado, el encargo que la iglesia me ha dado es transmitir esos sacramentos. Y el más grande sacramento de la Eucaristía, ¿verdad? El sacerdocio está para la Eucaristía y el sacerdocio en la Eucaristía no es sacerdote. En ese sentido también entra lo que son la diversidad de carisma que Dios puede dar. Y uno de ellos es el anuncio. Porque cuando somos ordenados sacerdotes, se nos entrega la patena, el cáliz, como símbolo de lo que vamos a celebrar y lo que vamos a vivir. Pero también se nos entrega el evangelio, es decir, la palabra, esa palabra que se predica, esa palabra que hay que anunciar, que tenemos que ser testigos de ella. Esa palabra que es vida y fundamento de la que nosotros tenemos que encarnar. Pero no solamente el sacerdote o el obispo, todos los bautizados estamos llamados a encarnar esa palabra. Y en esa palabra es la iglesia la que tiene la potestad, es decir, que recibió el encargo de tener ese depósito. Por eso tenemos que ser fiel a esa iglesia. Que habrá un momento en que como personas, en nuestras debilidades humanas, podemos fallar, es cierto, es verdad, porque no tenemos que olvidar que en esa iglesia todos somos pecadores.
pero pecadores que están en un proceso constante de conversión. Una persona que porque tiene tantos años de estar en la iglesia ya se sienta que está 100% convertido, se ha equivocado. Yo estoy predicándole a ustedes aquí y soy consciente de mis debilidades con las que lucho todos los días y las que deseo con todo mi corazón ser fiel a Dios y trabajar mi santidad, es decir, trabajando ese deseo de conversión sincera. Porque yo puedo engañarlos a ustedes, pero no puedo engañar a Dios. Y a Él daré cuenta al final de mi vida. Ahora, ¿en qué podemos nosotros cifrar esto de lo que llamamos la fidelidad a la iglesia? Miren, Jesús quiso, porque hay que decirlo de esta manera, establecer a lo largo de la historia la prolongación de su mensaje. Y para eso dispuso hacer la iglesia. Hay algunos que se equivocan que la iglesia fue un invento de Constantino y unas clases de teorías que aparecen que nació la iglesia. No. La iglesia fue el deseo expreso de Jesús. Si leemos los evangelios, yo solamente me voy a concretar a un evangelista, en este caso Juan, vamos a tener claro que Jesús siempre tuvo en su corazón ese deseo de perpetuarse en la historia, es decir, de estar en un cuerpo que lo hiciera presente. Y era la iglesia, esa comunidad de creyentes que con su testimonio de palabras y de obras lo harían a Él presente en los sacramentos, pero de manera particular en el sacramento eucarístico. Juan, en su evangelio, en el capítulo 13, porque Juan no entra propiamente como los otros evangelistas sinópticos a hablarnos de cómo fue en sí mismo el acto de la consagración. Pero todo el evangelio de Juan es un evangelio que podríamos decir inspirado en la Eucaristía, en Jesús, el Cordero de Dios, el pan vivo bajado del cielo. Y en el capítulo 13 de San Juan, nosotros vamos viendo lo que podría ser lo que hay en el corazón de Jesús. Él va ahí a expresar lo que desea a sus discípulos. Es más, permítame solo recoger lo que expresa el capítulo 13 al inicio y luego todo lo que Jesús va a desarrollar. Dice así: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que llegaba la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. El sentimiento que hay de Jesús es como cuando alguien se va a despedir y dice, bueno, te voy a dejar este testamento. Y en este testamento te voy a decir todo lo que siento, todo lo que espero de ustedes. Ese es el evangelio de Juan. Juan nos presenta a un Jesús extremadamente amoroso, extremadamente apasionado por transmitirle a los suyos lo que desea. Y le va a decir un sinnúmero de cosas, no podemos nosotros abarcarlo todo. Por ejemplo, le pone esto, el versículo 18 del capítulo 15. Si el mundo los odia, sepan que primero me odió a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí, fíjense la expresión, yo los elegí. No son ustedes los que me eligieron a mí. En la iglesia yo no elijo, es Jesús que me elige. Es Jesús que me convoca, es Jesús que me llama. Yo los elegí sacándolo del mundo, por eso el mundo los odia. Y habla después de la venida del Espíritu Santo, del Consolador, que le va a ir revelando todas estas verdades a sus discípulos, para que ellos después sean transmisores. Ellos lo recordarán cuando venga el Paráclito, porque va a ser el Paráclito el que le va a comunicar esta buena nueva. Nosotros vamos a un pequeño corte. No se olvide de compartir a través de las redes sociales. Volvemos después de este espacio para seguir hablándole de esta fidelidad a la iglesia. Ya volvemos. El amor de Dios es como el océano. Podemos ver su principio, pero no su final. Ya regresa Querigma de Amor.
estamos de regreso en Querigma de Amor. De vuelta con ustedes, mis queridos hermanos, hablando en este mensaje sobre la fidelidad a Cristo, fidelidad a la iglesia, y que es importante que en mí se despierte este amor por el cuerpo místico de Cristo, independientemente de las miserias humanas que yo pueda observar en ese cuerpo místico, porque la asiste el Espíritu Santo. Hemos estado hablando de que cuando Jesús va a conformar su iglesia, va reuniendo a sus discípulos, le va expresando todo lo que hay en su corazón, porque este capítulo 13, 14, 15, 16 hasta el 17 de San Juan es lo que ocurre en el ámbito de la cena pascual, según Juan lo pone en el orden de su relato evangélico. Y allí hay una cosa importante que también quisiéramos nosotros resaltar, que Jesús consagra, hace en el capítulo 17 una consagración de los suyos al Padre. ¿Y qué pide Jesús en esta consagración de los suyos al Padre? Que es preciosísima. Primero, que ellos están en el mundo, no los saque del mundo, pero que lo guarde del malo. Y luego más adelante le pide al Padre que todos sean uno, para que el mundo crea. Permítanme, yo les comunico, versículo 14, yo les comuniqué tu palabra y el mundo los odió, porque no son del mundo, igual que yo no soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del maligno. No son del mundo, igual que yo no soy del mundo. Conságralos con la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y más adelante, versículo 20 y 21. No solo ruego por ellos, sino también por los que han de creer en mí por medio de sus palabras. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es evidente que aquí está el gran sentido de la iglesia. La iglesia es en la tierra lo que es Dios uno y trino. O por lo menos ese es el deseo de Jesús. Esa unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu es la unidad que Jesús desea para los suyos. Cuando Jesús crea su iglesia, la crea bajo este marco. Ustedes preguntarán, ¿y por qué hay tanta división? ¿Por qué hay tanta discordia entre los cristianos? ¿Por qué tantas denominaciones? Porque hemos permitido que el maligno, la palabra Satán significa el que divide. Hemos permitido que el enemigo se filtre. Pero tengan esto por seguro. Nada va a impedir que al final de la historia salvífica Dios vuelva la gran unidad de todos los creyentes, porque la unidad es el deseo más vehemente que hay en el corazón de Jesús. Jesús sufre por la división. Jesús sufre de vernos a nosotros en esa también actitud que se dio en la primitiva iglesia, cuando uno decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Hoy también podemos caer en ese terrible error de decir yo pertenezco a este movimiento, yo pertenezco a esta asociación, yo pertenezco a este otro grupo. Cristo no está dividido. La fidelidad a Cristo debe llevarnos a ser instrumento de reconciliación, de unidad y de paz, no de división. Entendámoslo de una vez por todas. Donde hay división en la iglesia actúa el demonio. Donde hay unidad, donde se trabaja por la unidad y por la paz, está el Espíritu de Dios. Por eso un hermano que ama la iglesia debe amar la unidad. Y alguien que está tocado por el Espíritu debe orar para que el plan de Cristo se cumpla plenamente en la iglesia. La unidad del cuerpo, no la división. Es un trabajo arduo, pero también es una obra que viene expresamente por el Espíritu Santo. De ahí la necesidad
de abrirnos a este dulce huésped. Jesús lo advirtió de esta división, pero también advirtió que enviaría el Paráclito, enviaría el Espíritu Santo para defendernos, para consolarnos, para unificarnos. La pregunta es, ¿somos dóciles al Espíritu de Dios? ¿O resistimos con nuestra soberbia el don de Dios? El don más preciado, fíjense que Jesús, el don más preciado que desea es que recibamos el Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, ven y renuévame. Ven, Espíritu de Dios, ven y transforma. Ven, Espíritu de Dios, ven y divinízame. Ven, Espíritu de Dios, hazme una nueva creación. Sin el Espíritu Santo es imposible trabajar la unidad. Y eso es lo que nos lleva a la fidelidad en la iglesia, en el cuerpo místico de Cristo. No nos resignemos, hermano, en ese conformismo de pensar, bueno, así tiene que ser. ¿Cómo va a ser que Jesús, pidiendo al Padre por esta unidad, nosotros nos hemos dedicado a dividir el cuerpo de Cristo? Es tiempo, hermano, de que nos hagamos un examen de conciencia, que golpeemos el corazón y digamos, Señor, perdónanos por nuestras divisiones. Perdónanos, Señor, por no construir la unidad, o por lo menos ni siquiera orar por esta intención. Es que no es solamente orar una semana por la unidad. Es que mi deseo debe ser siempre, todo el tiempo, pedir por la unidad del cuerpo místico de Cristo. Por eso Jesús dice, el mundo creerá. El mundo va a creer cuando todos seamos uno. Cuando todos humillados, porque tenemos que humillarnos, bajar nuestra cabeza, para que podamos ver quién es esa cabeza visible que es Cristo. Bajar nuestras voces, estar en esa constante, diríamos, altercado de palabras cuando nos falta la caridad. Y orar, sacrificarnos, humillarnos, ayunar por este deseo de Jesús. Es el deseo de su corazón. Hemos desmembrado el cuerpo de Cristo. Y el demonio de esto se ríe, pero no triunfará. Porque promesa de Jesús tenemos. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Esa lealtad a la iglesia ha sido a lo largo de la historia el trabajo de muchos hombres y mujeres, de muchos santos que se han esforzado por orar, por construir, por clamar. Y ellos mismos han sido testigos y también perseguidos. Porque cada vez que queremos ser dóciles al Espíritu, el enemigo hará su trabajo sucio. Pero no nos desanimemos. Ama a la iglesia, porque amar a la iglesia es amar a Cristo. Y el que ama a Cristo se hace testigo de la unidad. No dejes, querido hermano, de compartir la experiencia a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Es importante que usted dé razón de su fe también, construyendo la unidad del cuerpo místico de Cristo. Vamos a hacer un paréntesis, volvemos en poco. No hay milagro más hermoso que el amor de Dios. Una pausa y regresamos con el Padre Teófilo en Querigma de Amor.
está de regreso el Padre Teófilo Rodríguez en Querigma de Amor. De vuelta con ustedes, mis queridos hermanos, su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Gracias por la sintonía que nos dispensan. A todos los que a través de las redes sociales se están haciendo sentir, muchas gracias, porque es importante que el mensaje siga corriendo a mucha gente, que se abra estas bendiciones de la palabra de Dios y también el tema que estamos abordando, que es el tema de la iglesia, ser fiel a esta iglesia. Fíjese que cuando Jesús habla de su cuerpo, es decir, que Él tiene muchas otras ovejas que no están en el redil, que también está esperando que vengan al redil. Uno se pondría a pensar, bueno, es que no solamente está hablando de nosotros los cristianos católicos. Tengo otras ovejas que aún no están en el redil. Yo no puedo decir, yo me limito a amar solamente a los míos. Eso no es amor. El amor traspasa las fronteras. Jesús murió por todos los pecadores, siendo pecadores, y no hizo ninguna sección de personas, porque Dios quiere que todos tengan conocimiento de Él, porque todos fuimos creados por Él. Yo no puedo decir, bueno, a ese musulmán lo creó Dios. No lo creó Dios, lo creó otro. A este fulano o indostán o judío lo hizo otro. No, Dios es el creador de toda persona. No importa la religión por la que hayan optado o la fe que hayan tenido. Pero ahora concentrémonos en lo que hemos estado hablando de esa fidelidad a la iglesia. Pablo era un judío raizal, Saulo de Tarso, antes de su conversión. Pero cuando Pablo se convierte, porque él perseguía a los cristianos y decía que era una secta, Pablo fue implacable hasta que tuvo su experiencia personal. Que esto es una cosa también importante que tenemos que tener claro. La experiencia personal con el resucitado. ¿Cómo cambió el chip de San Pablo? Pues lo vemos en sus escritos. Pablo incluso es tan consciente, porque él no era del grupo de los 12, era muy honesto. Él mismo afirma algo que a veces da tristeza cuando usted escucha a unos hermanos y dice, sola escritura, es decir, solamente la Biblia. No quiero otra cosa que no sea la Biblia, no. Pablo nunca dijo eso. Pablo conocía la escritura, pero también conoció la tradición, es decir, la tradición. Y él lo deja escrito muy bien en la carta a los Corintios. Él hubiera dicho, no, es que el Espíritu se me apareció a mí y me dijo, por eso que hay tantas denominaciones. Porque hay gente que en su soberbia no se quiere someter. Dice, no, es que el Espíritu me dijo y funda su iglesia. Funda su iglesia a su estilo. Y en esto también tristemente hay que decirlo con pena. Nuestra fe queda en entredicho cuando el cristianismo solamente se apoya en el vil metal, en el dinero. ¿Y cuántos no han entrado a la iglesia con afán de hacer fortuna? Cuando nuestro fundador vivió pobre, nació pobre, murió pobre. Es cierto que los bienes se requieren, pero no podemos poner el dinero y el afán del dinero y lo material como lo prioritario. Miren lo que el apóstol Pablo dice. Porque yo recibí del Señor lo que le transmití. Yo recibí lo que le transmití. Que el Señor la noche que era entregado tomó pan. Pablo no estaba allí, pero Pablo recibió la tradición y lo dice claramente. La noche en que era entregado tomó pan, dando gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa de la nueva alianza sellada con mi sangre, cada vez que la beban, háganlo en memoria mía. Pablo no estaba esa noche. ¿Cómo Pablo supo eso? Recibió la tradición. Y recibió también de los hermanos, y sabemos que hubo también colaboradores que en su momento incluso lo instruyen más sobre la naciente iglesia y cómo era Cristo. Él tuvo su experiencia personal, pero también se fundamentó en la iglesia. Incluso cuando él se convierte, va a Jerusalén a entrevistarse
con las cabezas que están allí. Esto es importante que lo reafirme, porque hoy, desgraciadamente, hay no sé cuántas denominaciones, ya perdimos el número. Y esto, en el fondo, no es más que una actitud de habernos dejado llevar por el mal, dividiendo el cuerpo de Cristo. Yo no pierdo la esperanza en mi Señor de que Él reunirá un solo rebaño, un solo pastor. Pero oremos también por esto. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de esta docilidad. No se puede ser fiel a la iglesia negando la tradición de la iglesia. Dice, no, pero esto es cosa creada de los hombres. ¿Y cómo nos llega a la palabra si no es por la tradición? La iglesia es depositaria. Ella tiene esa palabra, pero al mismo tiempo esa palabra se ha ido transmitiendo. ¿Cómo llega el evangelio a nuestra América? Porque hubo otros hermanos que nos la trajeron. Y era la palabra autorizada, porque se ha recibido y se ha ido transmitiendo de generación en generación. Bendito sea Dios. Y ahí actúa el Espíritu Santo. Es importante que ahora pidamos esta gracia de la unidad. Yo quiero invitarles a ustedes, queridos hermanos, a que oremos por la unidad. Y a que Dios nos dé la gracia de amar a la iglesia, de ser fiel, de no renunciar a mi madre, mi iglesia, de la que Cristo se siente orgulloso de ser la cabeza, el cuerpo místico que tiene diversidad de funciones. Padre Santo, te pedimos en este día que nos dé la gracia de construir siempre la unidad por encima de estas divisiones. Lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, no deje de comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Agradecemos la sintonía que nos han dispensado. Que el Señor les bendiga abundantemente. Y recuerde que donde está la unidad, está el Espíritu de Dios. Donde está la división, está el demonio. Usted decida. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.